marcha, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al primer acto del nuevo año del Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Para inaugurar las actividades del año, tenemos el honor de contar como ponente en el día de hoy al presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, al que va a presentar el padre Ángel, presidente fundador de Mensajeros de la Paz. Querido padre, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar mis palabras recordando algo que dice el Papa Francisco: no te acuestes nunca sin pedir perdón o dar las gracias. Así que pediré perdón al final y daré las gracias tantas veces como sea necesario. Por ello quiero agradecer a estos dos buenos amigos mi presencia hoy en este Fórum Europa, a José Luis Rodríguez por su invitación y su complicidad, y a Guillermo Fernández Vara por darme la oportunidad de acompañarle. Muchos de ustedes se habrán sorprendido al ver mi nombre en la invitación del presidente de la Junta de Extremadura, porque lo habitual es que sea un político o un periodista quien haga estas presentaciones. Si bien mi corazón me decía que hiciese sin dudarlo cuando él me pedía y me dice hace unos días: feliz Navidad, Padre Ángel, quería pedirte un favor, que me presentaras el día 13. Y mi corazón me decía que lo hiciera sin dudarlo, pero mi cabeza me avisaba que una vez más me iba a meter en líos, sobre todo porque al ser un acto en políticos intentarían de nuevo encasillarme en un partido o en otro. Pero sigo afirmando que yo soy de un partido, quizás el mejor partido, del que seguiría dando incluso mi vida por él, en la que estoy feliz, que es el partido del Evangelio, el partido de los pobres. Yo soy un ciudadano del que le interesa lo que ocurre en España y lo que ocurre en el mundo. Y si tengo que militar en algo, lo hago con los más necesitados, pidiendo ayuda para ellos. Por ello no me importa quién mande o quién gobierne en cualquier momento, para pedirles y perseguir y remover la conciencia y su humanidad. Algo que no debe faltar en un político, tenga las responsabilidades que tenga y sea del color que sea. No crean que estoy eludiendo pronunciarme sobre mis preferencias de uno u otro partido en absoluto. Lo que ocurre es que mi partido no se presenta a las elecciones, sino que es una elección en sí misma. Es el Evangelio. Estoy aquí para hablar de mi amigo Guillermo Fernández Vara, al que conocí hace muchos años, casi cuando empezó su andadura política en Extremadura, esa tierra que parece estar más cerca del cielo que de la tierra por sus gentes, por lo bonita que es. Yo digo que se parece a Asturias. El día en que me llamó Guillermo era un día muy especial, no solo porque fuera el día de Nochebuena, sino porque me sentía muy feliz. Estaba con Josué en la iglesia de San Antón e iba a cenar con las personas sin techo que duermen en la iglesia. ¿Qué decirles de Josué? Es mi niño, es la última bendición que Dios quizás me ha dado al final de mis días. Un regalo que me emociona cada día y aún más cuando salgo y entro en casa y te dice: papi, te quiero mucho. De la iglesia de San Antón puedo decirles que es esa iglesia que soñé tantos años en poder tener una iglesia abierta las 24 horas del día. Es un sueño que se ha hecho una realidad. Es una isla de misericordia en el corazón de Madrid. Es una casa solidaria y de acogida que abre a las 24 horas, que también es un oasis de silencio y de oración, en donde se bendicen los animales. El día 17, que es San Antón, tendremos la ocasión de bendecir a muchos más. Tanto es así que hace las veces de un pequeño hospital de campaña es el que con frecuencia habla el Papa
de que deben ser las iglesias. Y de esas 300 personas sin techo en las que tuve el privilegio de cenar el día 24 de diciembre en el Palacio de Cibeles que nos cedió el Ayuntamiento, solo puedo decirles que hicieron que tuviera una Nochebuena inolvidable. Fue emocionante ver la alegría y las lágrimas de esas personas sentadas a la mesa compartiendo con ellos la cena de Nochebuena. Al día siguiente viajé a Paraguay, donde se habían producido unas inundaciones tremendas que se llevaron por delante una guardería y un centro de mayores que teníamos allí. Así que tuve tiempo para pensar en el avión, tantas horas de ida y vuelta, qué iba a decir de Guillermo. Alguien a que todos conocemos, alguien a que a veces no es tanto decir que es. Y rápidamente dije, cuando llegue a Madrid, llamo a su secretaria y le pregunto por sus aficiones, si es verdad que come la naranja con cuchillo y tenedor, si colecciona miniaturas y cuáles, pero lo que conseguí de su secretaria fue su currículum, que aún siendo brillante, me parece algo frío para centrar mi presentación, pero como dice el refrán, por sus hechos les conoceréis. Así que me voy a referir a ellos. Guillermo nació en Olivenza hace 57 años. Este médico reconvertido en político fue un buen estudiante, obtuvo sobresaliente en la tesina doctoral y fue número 1 de promoción de médicos forenses, una especialidad de la que él mismo dice que está entre la vida y la muerte, la locura y la cordura. Y digo yo que también, sin duda, le permitirá analizar y ver muchas de las cosas que pasan en nuestro país y que hoy, sin duda, las vamos a oír de sus propios labios. Este hombre decidió un día colgar la bata y el instrumental quirúrgico para ponerse el hábito político y la verdad es que no le ha ido nada mal. Ha tenido importantes cargos, director general de Salud Pública, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y Consumo, presidente y presidente después en la oposición y es residente en la presidencia de la Junta de Extremadura, lo cual evidencia que es un hombre con las ideas claras, con gran tesón, que dice lo que quiere y lo que quiere mejor, y que con él no va ese dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. Yo he tenido la suerte de compartir con él vivencias, aunque no nos vemos todo lo que nos gustaría, le sigo queriendo y admirando. Tengo recuerdos preciosos contigo, Guillermo, como cuando tuvimos la suerte de que los reyes don Juan Carlos y doña Sofía visitasen las obras sociales de Mensajeros de la Paz en las Urdes, una residencia de personas mayores con discapacidad en donde incluso pueden vivir sus familiares e ir a trabajar. También recuerdo nuestros recorridos por pueblos y zonas, Moraleja, Montijo, Badajoz, Cáceres. Y cuando eras consejero de Bienestar Social de Extremadura, fue allí donde me ganaste porque me emociona ver a un político llorar, sufrir, compartir y preocuparse de los problemas de sus vecinos. Mercedes Murias y los trabajadores que están aquí son también testigos especiales de tu trabajo y de tu compromiso con los más desfavorecidos. Creo que soy un testigo especial de lo mucho y bueno que has hecho en tu vida y sobre todo también de lo que has hecho en tu política. Todos nosotros, todos ustedes que siguen y están aquí, conocen las virtudes y las cualidades de ellos. Eres un hombre que sigue soñando con una Extremadura mejor y que crees y amas la política, esa a la que el Papa Francisco se refiere tantas veces diciendo la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. Sigue diciendo, ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres, el sufrimiento. Termino pidiendo a la Virgen de Guadalupe que te proteja, al igual que he pedido a la Santina de Covadonga que me protegiera al venir aquí a este desayuno. Y también le pido que sigamos siendo juntos. Sin duda, sí, que le pido de una manera especial que siga siendo ese hombre que crees, que quieres a los demás. Y termino con esa frase del Papa, cuando le preguntaron cómo quería que le recordara a la gente, y dijo,
como queremos recordarte a ti, te recordamos a ti, quiero que me recuerden como un buen tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Vengo con un libro como compañía del que luego les hablaré y quiero agradecer al Padre Ángel su presentación. Quiero también en él y con él hacer un reconocimiento a todo lo que representa el tercer sector, porque soy un firme convencido de que las cosas importantes de la vida, aquello que nos iguala, nuestra educación, nuestra sanidad o nuestros servicios sociales no pueden depender ni de la caridad, ni de las cenas benéficas, ni de las rifas. Tiene que depender de los presupuestos públicos y de los conciertos y de los convenios con el tercer sector que tanto ayuda y que tanto nos sirve, ¿no? Conocí al Padre Ángel, como él ha dicho, en los años 90, en Rozacorderos, en Moraleja, en muchos pueblos de Extremadura, donde fuimos poniendo en marcha recursos una vez que recibimos las transferencias del Inserso y donde pudimos colaborar en intentar llevar un poco de esperanza a la vida de la gente. Les quiero transmitir en estos momentos que creo que son importantes para la vida de nuestro país, sin duda ninguna también para la vida de Extremadura, la importancia que para mí tiene las actitudes. Yo creo que si analizamos bien lo que nos está pasando, o si analizamos bien lo que está ocurriendo, nos equivocaríamos si hiciéramos lecturas simplistas de los acontecimientos, por ejemplo, en el asunto que a Cataluña afecta. ¿Qué pasó hace 40 años? Hace 40 años lo que pasó fue que se llamó a Jordi Soletura y a Miquel Roca para que vinieran a Madrid a construir España también desde Madrid con todos los demás. Se les llamó para que vinieran a compartir la responsabilidad de todo aquello que compartimos. Se tomó una decisión de poner en marcha un proceso en el que nadie estaba contra nadie, sino que todos estábamos por buscar un proyecto común. Es verdad que, como todas las cosas importantes en la vida, siempre tienen nombres detrás. Probablemente aquella decisión que en un momento dado tomó Adolfo Suárez de sustituir a Landelino Lavilla por Fernando Abril Martorell para poder llevar aquel barco a buen puerto, fue el que consiguió al final que de allí saliera un texto del que todos nos pudiéramos sentir parte, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que efectivamente aquello que en aquellos momentos se hizo muy bien se dejó de hacer bien y empezaron a pasar los años. Empezaron los presidentes autonómicos a dejar de venir a Madrid a casi nada. Por no venir, no venimos o no vienen ni a celebrar el Día de la Constitución, no se viene al desfile de la Fuerza Armada. Empezamos a hacer un proceso de estatutos de segunda generación en el que cada uno se quería quedarse con lo que tenía. Uno se quería quedar con los ríos, los otros se querían quedar con los impuestos. Por lo tanto, esto no es un problema de las relaciones de Cataluña con España. Yo creo que si eso lo entendemos solo así nos estamos equivocando. El problema es mucho más complejo. El problema es bastante más profundo que todo eso, ¿no? Por esa razón, saco como primera conclusión que si se fue posible y se fue capaz en los años 70 y 80 de convertir los antagonismos, que los había antagonismos entonces, profundos antagonismos, si hubo posibilidad de convertir aquellos antagonismos en agonismo, es decir, en aquello que se puede trabajar juntos, ¿por qué no va a ser posible ahora? Se trata simplemente de que busquemos ese punto de encuentro que significa que las cosas no se hagan ni como yo quiero ni como quieres tú, sino que nos salgamos al encuentro. Y yo creo que eso es algo absolutamente imprescindible en estos momentos. Es muy importante la actitud. Y la mía en estos momentos les traslado que es de dudas. Yo tengo muchas dudas. Tanto es así que me sorprende ver a los que no dudan. Yo cuando pongo y le doy al televisor y veo allí a gente hablando con esa seguridad sobre todo lo que hay que hacer y sobre todo lo que hay que decir, les pregunto, oiga, ¿cuándo han vivido ustedes lo que estamos viviendo ahora? ¿Quién ha vivido lo que estamos viviendo ahora? Pues si nadie ha vivido de los que estamos aquí en este país, de los 40 y tantos millones de personas, si nadie ha vivido lo que estamos viviendo ahora, ¿por qué habla la gente con tanta seguridad? Porque creo que la actitud más prudente, y creo que también la más honorable en estos momentos, es dudar. Probablemente si partiéramos de menos apriorismos, de los que tantísimo se está partiendo ahora, como si todo el mundo lo tuviera ya todo decidido, cuando esto no ha hecho nada más que empezar, cuando estamos en un tiempo nuevo y en un momento nuevo, entre otras razones, queridos amigos y amigas, porque algunas variables las hemos perdido de vista. Mira, yo, lo sabe José Luis, me resistía bastante a venir a los desayunos. Yo ya he sido presidente antes y, por tanto, el oropel del poder ya no me importa para nada. Nada de esto me traslada nada, más que la oportunidad de poder decir lo que uno piensa, ¿no?
pero me llama mucho la atención los contrastes. Estas elecciones han sido como han sido porque a España ha vuelto la pobreza. Y eso lo hemos perdido de vista. En España ha vuelto a haber pobres. Y esa pobreza, sobre todo en un sector de una determinada generación, ha provocado una reacción de mucha gente que ha desistido de aquello que venía apoyando tradicionalmente. Y eso no lo podemos perder de vista. Que eso es un factor sin el cual no se puede entender nada de lo que está ocurriendo. Que esa cena que nos contaba el Padre Ángel no es más que un símbolo, pero que si hurgas debajo hay miles y miles y miles de personas viviendo situaciones difíciles porque esta crisis se ha cebado especialmente con la gente más vulnerable y la gente que más sufre. Por eso es tan importante en estos momentos dudar. Por eso es tan importante en estos momentos leer a gente que te pueda hacer reflexionar, que te pueda hacer pensar, que te pueda hacer darte cuenta de que probablemente de la duda nace la verdad y de la intransigencia suele habitualmente nacer el error. Se trataba, en las vísperas de las elecciones generales, de que en España se iba a acabar el bipartidismo. Y se acabó el bipartidismo. ¿Y cuál fue el resultado después? Pues que lo que salió como resultado de acabarse el bipartidismo fue otro bipartidismo más imperfecto, pero que no suma. Y como no suma, nos sitúa en un escenario bastante complejo, bastante complicado. Se trataba, por todos los medios, de acabar con algo que había sido tan malo como el bipartidismo, y al día siguiente nos encontramos con que lo que sustituía a lo que era tan malo no servía para resolver los problemas que el país tiene. Y nos sitúa en un escenario lleno de oportunidades, pero enormemente complejo y enormemente difícil. Yo le decía a nuestro secretario general, a Pedro, el pasado viernes, en una larga conversación que tuvimos, le trasladaba lo que yo defiendo y creo, y además que creo que lo compartimos, ¿no? Y es que en estos momentos es muy importante la centralidad. La centralidad no tiene nada que ver con la ideología, porque yo no creo que el centro sea un espacio político. El centro no es un espacio político. De hecho, la UCD quiso transformarse en centro, y como no era un espacio político, y allí había liberales, conservadores, demócratas, cristianos, socialdemócratas, cada uno era de donde era. El centro, la centralidad, no es un espacio político, es una actitud ante la vida. Es una actitud ante la política. Es moderación, es respeto, es búsqueda de acuerdo, es búsqueda de consenso, es saber que si tú no puedes hacerlo solo, lo tienes que hacer con otros. Y a partir del momento en que no pudiéndolo hacer solo y teniéndolo que hacer con otros, no puede hacerse solo lo que tú quieras. Si eso somos conscientes y de que esa centralidad es fundamental y desde luego que es el lugar donde yo creo que debe situarse aquellos partidos que, como el mío, pretenden seguir siendo un partido de mayoría, ¿no? Yo pertenezco a un partido político, el Partido Socialista Obrero Español, que es un proyecto de país y es al mismo tiempo un proyecto de igualdad. Si el PSOE dejó de ser un partido solamente de izquierda para llegar a ser un partido de país, porque decidió abandonar el marxismo, porque decidió sumarse a aquello que podía contribuir a sumar detrás del PSOE amplios sectores de población que fueran capaces de poder liderar un proyecto de igualdad y de país para nuestra querida España. Somos, por tanto, un proyecto de igualdad que tiene como base esencial que la vida de la gente, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la sanidad, no dependa de la cuenta corriente de sus padres. Y es un proyecto de país en la medida en la que España no es la suma de 17 partes. Por tanto, en este proceso en el que nos encontramos, en el que parece como si al final lo que quedara de nuestro país fuera la suma de 17 trozos que se juntan como en una comunidad de vecinos, 17 personas se van a vivir juntos, yo creo que es donde está el origen del problema. Y por eso es ante eso, ante lo que desde nuestra organización, desde nuestro partido, hemos sido enormemente claros a lo largo de los últimos meses, a lo largo de las últimas semanas. Es complicado de entender si no se quiere entender, pero hemos defendido siempre que cada uno se sienta español como le dé la gana, como le dé la gana. Siempre es que ese sentirse español de una manera o de otra no te otorgue ni más derechos ni más deberes que a los que se sienten español de otra manera. Probablemente, el proceso de elaboración de los llamados estatutos de segunda generación, y lo digo ahora con la facilidad que te da mirar las cosas a posteriori, que es muy cómodo enjuiciar la historia cuando la estás enjuiciando a posteriori, pero probablemente aquel escenario en el que nos metimos de hacer constituciones bis, ya que como no nos atrevíamos a modificar la Constitución, porque o no se daban los consensos, o no se creyó nunca que era el momento adecuado,
fuimos a una reforma de la Constitución sin reformar la Constitución, modificando el bloque constitucional que había detrás de los estatutos de autonomía. Y empezamos a producir derechos nuevos en cada uno de los estatutos, como si al final España fuera un sitio donde de vivir en un sitio a vivir en otro, aunque haya 5 kilómetros de distancia del pueblo de una región al de otra, se puedan tener derechos o deberes distintos, ¿no? Y yo creo, además, que sería bueno que dijéramos que no solo todos son normas y todo es derecho, también hay emociones y vivencias. Yo soy extremeño por los 4 costados. Mi padre de Jerez de los Caballeros, mi madre de Olivenza. Mis abuelos de Villafranca de los Barros. Yo, por lo tanto, soy extremeño por los 4 costados, pero con 13 años me fui a vivir a Córdoba. Y viví allí 10 años, y allí me hice médico. Y tengo por aquella tierra una parte de afectos enormes. Es decir, siento que una parte de allí también es mía. Y de allí me vine a Madrid. Y aquí me sentí como se siente todo el mundo. Y siento que una parte de aquí también es mía. Y de aquí me fui a trabajar a la Comunidad Valenciana. Y allí estuve como médico 3 años. Y allí en el Hospital Clínico de Valencia está una parte de mi vida. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando creemos que España es solo la suma de 17 partes, que libremente cada una participa o no participa en función de cuáles sean sus deseos, nos están quitando a los demás también algo que consideramos que es nuestro. Por eso defendemos ese proyecto de país vinculado con una concepción, como siempre ha tenido el PSOE, de la igualdad, pero también con un factor emocional detrás importante, porque la política no puede existir sin emociones. La política no puede existir sin la capacidad que uno tiene de sentirse parte de algo, parte de un proyecto común. Y ese proyecto común no se llama Extremadura. Ese proyecto común se llama España, del que Extremadura es una parte, Andalucía es otra, Cataluña es otra, la Comunidad Valenciana es otra o el País Vasco es otro. Y es algo que tenemos que intentar entender, ¿no? Por eso, para algunos que hablan de sensatez o de insensatez, no se trata de sensatez o insensatez, se trata de tener un proyecto claro, un proyecto que sepa dónde quiere ir, que sepa de dónde parte y a dónde quiere llegar. Y eso es lo que necesariamente nosotros tenemos que tener claro. Voy a hacer 2 aproximaciones breves. Una, en el caso de una reforma constitucional, algo que en alguna ocasión he tenido la oportunidad de defender en este mismo foro, pero que ahora lo hago también con mayor insistencia aún. Y es que no se trata solo de reformar la Constitución para adaptar la España de 2016 a la reforma constitucional que necesita nuestro país, se trata también para corregir los errores cometidos. Es que cuando en el año 1978 se aprueba la Constitución, sabíamos de dónde partíamos, pero no sabíamos dónde queríamos llegar. Y algunas cosas no las hicimos bien, y algunas cosas habrá que corregirlas. Yo creo que es absolutamente incompatible con el normal funcionamiento de un país el desmadre fiscal que tenemos en España. Absolutamente incompatible. No puede ser que haya extremeños que se empadronan en Madrid porque allí es el impuesto de sucesiones o donaciones de una manera, o en Andalucía de otra, o en otros sitios de otra. No puede ser que la gente se esté moviendo de unas regiones a otras, de unas comunidades a otras, en función de ir buscando en cada sitio lo que tiene mayor beneficio para sus intereses, ¿no? No puede ser de verdad que en este país los centros comerciales o las grandes superficies en unas comunidades abran 8 días, en otros 10, en otros 12, en otros 11, en el otro 9, estando unas y otras más cerca de la de al lado. Es decir, el que abra el Corte Inglés de Badajoz, por decir un nombre, no sé cuántos domingos al año, a los que viven en Plasencia les afecta menos porque ellos van al de Salamanca. Es que la gente, aunque hayamos vivido y vivamos en regiones y en comunidades, los españoles de a pie, los ciudadanos normales, siguen haciendo su vida y van donde llegan antes. Y ese reconocimiento necesario, eso algún día lo tenemos que reflexionar. Es decir, no se trata solo de reformar para ver cómo integramos, cómo acoplamos, cómo buscamos, cómo acomodamos, no, sino cómo corregimos también algunas de las cuestiones que a lo largo de este tiempo se han llevado a cabo. Yo tengo clarísimo, y lo defenderé dentro de mi organización, que las transferencias de educación y de sanidad están muy bien en manos de las comunidades autónomas. Yo sé cómo ha mejorado en Extremadura la educación y la sanidad, pero también sé que la capacidad legislativa tiene que estar en las Cortes Generales. Y no puede ser que hoy día se pueda tener un calendario vacunal en una comunidad y otro en otra, porque eso es absolutamente antinatura. Y eso es algo que tendríamos o deberíamos tener también la necesidad de corregir. Pero además no por el ánimo de controlar, sino por el ánimo de ser más competitivos. Es que en España hemos llegado a pensar que este país podía ser más competitivo si competimos entre nosotros. No, si no se trata de competir entre nosotros, se trata de competir con los de fuera. Tenemos que olvidarnos de competir entre nosotros para poder competir con los de fuera. Con lo cual tenemos que eliminar los obstáculos y las trabas que nos están haciendo a nosotros menos competitivos. Y esto probablemente sea un discurso bastante teórico, pero tiene que ver con la vida de la gente todos los días y con las dificultades y con los problemas que nos estamos encontrando.
el ejercicio de las profesiones, que en muchos casos resulta difícil para muchos profesionales. ¿Saben ustedes que un médico que apruebe unas oposiciones en una comunidad autónoma o un maestro tiene enormes dificultades para poderse trasladar a otra, dentro de su mismo país? Enormes posibilidades, por no decirles que yo llevo desde hace 7 meses intentando que una buena mujer extremeña que trabaja en Madrid, que quiere vivir en Extremadura, se pueda ir en comisión de servicio y es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Eso es un fracaso de todos. Eso es un fracaso colectivo, que alguien tiene que corregir. Porque nos podemos ocupar de lo grande, pero si no nos ocupamos de lo pequeñito, que tiene que ver con los problemas y la vida y lo que le preocupa realmente a la gente, se produce, ¿qué? La distancia. Y luego nos asustamos, nos sorprendemos de que la gente se esté separando de la política. Se está separando de la política porque la política le está haciendo polvo su vida. Y porque ha habido muchas partes de la ciudadanía que ha visto que la política no le resolvía sus problemas. Estábamos resolviendo los nuestros, pero nos estábamos olvidando de resolver los suyos. Y eso ha producido distanciamiento. Y en la política, y en las últimas elecciones, ha habido un asunto claro, que es el factor generacional. Porque hay toda una generación en España de gente con menos de 40 años a los que ni les emociona la Constitución, ni les emociona el 23F, ni les emociona la transición porque no la vivieron. Y entonces con esos argumentos no los podemos convencer. Esos argumentos ya no seducen, no les seducen. ¿Qué les seduce? Su vida. Su vida es lo que les seduce. Sus problemas, sus dificultades, su precariedad laboral, las listas del paro, las colas, la pobreza energética, la alimentaria. Eso es lo que les seduce. Y para eso ellos entienden que la respuesta está en otro lado. Y han ido a buscar la respuesta allí donde ellos creían que estaba. La vida les dirá si estaba allí o no estaba, o si otros somos capaces de encontrarla. Pero esa es la realidad. No hagamos análisis muy complicados, ¿eh? Esa es la realidad. Una población, yo tengo familiares aquí en Madrid que te dicen, si el problema es que cuando nos juntábamos jóvenes a hablar en la universidad, no se hablaba si se votaba al PSOE o al PP, eso se daba por amortizado. Se está hablando a cuál de los otros se iba a votar. Es que eso es una realidad de la que tenemos que ser conscientes, y esto no empezó ahora, ¿eh? Esto empezó hace mucho tiempo, cuando se fue produciendo en los grandes núcleos de población una transición desde la fidelidad a determinados partidos y otras hacia lo nuevo, entre otras razones. Porque si algo ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, de los últimos años, fundamentalmente del último año, ha sido una muy buena utilización de los medios de comunicación. O sea, los partidos nuevos han sido capaces de sintonizar con la población de manera muy directa a través de los medios de comunicación. Y mientras algunos estábamos al estilo tradicional buscando el voto de uno en uno por los pueblos de España, otros los buscaban de miles en miles en las plataformas televisivas. Y de eso no nos habíamos dado cuenta, o cuando nos hemos dado cuenta era un poco tarde, de que había gente desde hacía mucho tiempo, y en la física hay un principio, ¿eh? Cuando uno no ocupa un espacio, alguien vendrá y lo ocupa. Cuando uno no ocupa un espacio, alguien viene y lo ocupa por ti. Y luego es más complicado recuperar ese espacio. Y vivimos en un momento muy mediático que tiene que ver con las redes sociales, pero que tiene sobre todo que ver con la televisión. La televisión, para esos grandes sectores de población que, como consecuencia de la crisis, pasan muchas horas delante de la tele, tiene un impacto enorme en la opinión pública y en la opinión de la gente. Hablaba antes con Elena Salgado de la financiación autonómica, que habrá que empezar a negociar ya, porque además hay comunidades autónomas que están metiendo en sus presupuestos los fondos procedentes de una supuesta financiación autonómica que hay que aprobar este año. Luego habrá que ir a un modelo de financiación autonómica. El proceso va a ser brutal, ya les anuncio, donde por encima de los partidarios, de lo ideológico, estarán los intereses de cada uno. Yo en el discurso mío de fin de año pedía unidad de los partidos extremeños en torno a un principio que defendamos todos respecto de la financiación autonómica, ¿no? Porque además en cada comunidad autónoma hay ahora gobiernos muy complejos, con lo cual vamos a ir a un proceso que me atrevería a decir a cara de perro, donde va a ser muy complicado. Y alguien tiene que poner luces, ¿eh? Como entremos en una dinámica antagonista, es imposible llegar a un acuerdo. Imposible llegar a un acuerdo. Con dinámicas del antagonismo, imposible llegar a un acuerdo. Con dinámicas del agonismo, es posible llegar a acuerdos. Pero tenemos que hacerlo desde todo, en primer lugar, desde la generosidad y, sobre todo, de poner encima de la mesa ideas. Yo pongo una, que además comparto con algunos otros compañeros de algunas otras comunidades autónomas con los que he tenido la posibilidad de hablar. En vez de hablar tanto de población, de envejecimiento, de dispersión, hablemos de lo que cuestan los servicios públicos. ¿Para qué es la financiación autonómica? Solo hablamos del cuánto y no hablamos del para qué.
¿Para qué sirve el dinero que se recibe procedente de los impuestos de los españoles? Ese 50% del IRPF, del IVA, el 56% de los impuestos, el 100% de los impuestos especiales, ¿para qué sirve? Para financiar la educación y la sanidad, fundamentalmente, la dependencia también y algunas otras competencias. Pues si sirve para eso, valoremos cuánto cuesta. ¿Qué cuesta una escuelita en tercero de la ESO con 25 alumnos? ¿Cuánto cuesta? Pues tiene que tener un valor. ¿Cuánto cuesta el maestro? ¿Cuánto cuesta el colegio? ¿Cuánto cuesta la luz? La calefacción y el agua. ¿Cuesta X? Bueno, pues ese coste medio de los servicios vamos ahora a ponderarlo en función de elementos que puedan hacer que cueste menos o que cueste más. Claro, si esa escuelita está aislada en un pueblo donde no puede haber 25 alumnos, sino solo puede haber 17, el coste va a ser mayor. El coste va a ser mayor. Pero si además hay una diferencia de transporte de 50 kilómetros hasta llegar a ella, el coste será mayor. Entonces, partamos de la base de ser capaces de saber el para qué. Eso hubo un tiempo en España cuando las transferencias de educación y sanidad que existía, que era el coste efectivo de los servicios. ¿Cuánto cuestan los servicios? ¿De qué estamos hablando? Porque el dinero no es para hacer cualquier cosa, el dinero es para financiar servicios públicos, ¿no? Y luego les traslado una enorme preocupación por la sanidad en nuestro país. La sanidad en nuestro país está mal. La sanidad en nuestro país ha llegado a ser una de las mejores sanidades del mundo. Lo sigue siendo en el ámbito de los trasplantes. Mira, el resultado de lo que dio ayer el doctor Matesán de los trasplantes en España es demoledor. Es para que nos felicitemos, para que nos sintamos orgullosos, que de vez en cuando nos lo podemos permitir, oye, que no todo está tan mal, que hay cosas que funcionan y que funcionan muy bien. Y ese, el sistema de trasplantes de España, es un modelo para el mundo. Un modelo para el mundo. Un verdadero modelo para el mundo. Pero la sanidad está mal, ¿por qué? Pues porque en los últimos años se han caído 7 o 8 décimas de puntos del PIB de la inversión pública en sanidad. Y eso significa obsolescencia tecnológica, eso ha significado retraso y aumento de las listas de espera, y eso está significando pues que tengamos dificultades para incorporar la innovación, que era el gran valor que tenía el sistema público de salud, que la innovación se incorporaba en el momento 1. En cuanto había algo que se demostraba que era bueno, eso pasaba a formar parte del sistema. Eso se ha caído. Y en el memorándum que mandamos a la Unión Europea pusimos un compromiso de dedicar a la sanidad en 5.3. Estamos ahora en el 5.8, 5.9. Debíamos estar en el 6.5. Si os defendemos, antes de discutir sobre la financiación autonómica, qué sanidad queremos tener en España, yo estoy dispuesto a que hablemos de todo, pero a que nos hagamos trampas en el solitario, no. No nos engañemos, porque aquí nos podemos hacer trampas, podemos buscar nuevas vías de financiación, podemos buscar nuevas vías de aseguramiento, podemos buscar lo que queramos, pero engañarnos no, Porque si nos hacemos trampas, al final lo más importante que tenemos entre las manos, probablemente uno de los mayores instrumentos de igualdad de oportunidades que hay en nuestro país, que es la sanidad, nos estaremos engañando a nosotros mismos y con el engaño no se llega absolutamente a ninguna parte. Unas palabras para hablar de algo que me ocupa y me preocupa y es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático, ya todos sabemos que está aquí, hoy debe ser de los primeros días que hace frío en Madrid. Estamos a mediados de enero. Luego que el cambio climático está aquí ya nadie tiene ninguna duda. Pero me preocupa algo nuevo, y es que el cambio climático se ha convertido ya también en un negocio. Si alrededor del cambio climático surgen operaciones económicas a las que le interesa el cambio climático. Y hay compañías en el mundo que se dedican a apagar fuegos, los fuegos que genera el cambio climático. Y hay compañías que se dedican a reparar las consecuencias que los maremotos y las inundaciones tienen. Y entonces, cuando el cambio climático empieza a ser un negocio, me preocupa que nadie quiera que deje de haber o de existir ese cambio climático, es decir, de reparar y de reponer aquello que significa. Y estoy hablando de la necesidad en España de gobierno y quien gobierna llegar a un amplio acuerdo en relación a lo que tiene que ser el cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado, que son nada más y nada menos que disminuir el 40% de las emisiones hasta el año 2030 en la Unión Europea. Espero que cuando se empiece a valorar cómo disminuimos emisiones en España, se valore también que además de las balanzas comerciales hay otras balanzas, como son las de los que producen gases contaminantes y las de los que producimos que se absorban los gases contaminantes que se producen en otros sitios, porque esa es una balanza que nadie pone nunca encima de la mesa, pero que existe. Es decir, parte de la contaminación que se produce en España en unas regiones se absorbe en otras regiones y eso no se valora nunca. Nunca lo hemos valorado ni nunca lo hemos puesto suficientemente encima de la mesa. Ya les he dicho que estamos en un mundo absolutamente cambiante, donde han cambiado y donde están cambiando los paradigmas y donde yo les puedo decir que el mayor cambio que he notado desde mi etapa anterior como presidente a la de ahora son básicamente dos. Bueno, en primer lugar, el haber tenido el placer de perder. O sea, yo doy gracias a la vida por haberme permitido perder unas elecciones, porque eso es lo que te permite volverlas a ganar. Si eres consciente de que la derrota, de que el fracaso,
hay que tomar tanta distancia de él como del éxito, pero asumir que tiene causas y que tiene razones, y corregirlas, e ir a corregirlas. No buscar los culpables, no creer que los ciudadanos son buenos cuando te votan y dejan de serlo cuando no te votan, sino analizar claramente que eso tuvo unas razones. Y esos años duros y fríos de oposición te ayudan un disparate, porque te sirven para recomponer un proyecto, para recomponer unas ideas, para ponerte al servicio de la gente de la que nunca te puedes olvidar, que son aquellos que están ahí y que te necesitan. Y el cambio ha sido, en estos 4 años, yo noto un cambio brutal. El mayor de todos, la comunicación. Todo se conoce y todo se conoce en tiempo real. O sea, aquellos que decíamos cuando en algún momento, hace unos años, y había alguna mala noticia, no te preocupes, esto dura... Ahora las noticias duran poco, pero es porque vienen otras detrás que se las comen, pero todo el mundo se entera. Todo el mundo se entera de todo y todo el mundo se entera de todo en tiempo real. Entonces esa comunicación hoy es algo absolutamente imposible de manejar por parte de nadie. O sea, esa aparición de los nuevos intermediarios que existen entre la ciudadanía y el poder, y entre el poder y la ciudadanía, es bidireccional, multidireccional. El nuevo papel que le toca jugar a la prensa en tono mucho más reflexivo para ayudarte a conformarte una opinión respecto de las cosas, de por qué pasan de una determinada manera o por qué pasan de otra, ¿no? Pero es verdad que es un paradigma que ha cambiado absolutamente a lo largo de este tiempo. Y luego vivimos en una sociedad que está fracturada entre lo analógico y lo digital. Y no quiere decir que es que no haya gente que no use lo digital. Yo uso mucho lo digital. Llevo 7 o 8 años con uno de los blogs con más seguidores que hay en España, sin que sea a través de los medios de comunicación, y por tanto me muevo con una cierta comodidad, pero yo soy analógico, porque me formé analógicamente, ¿no? Y entonces el problema no está entre los que usamos Internet y los que no lo usamos, es entre los que lo usamos y los que viven allí. Unos lo usamos y otros se han ido a vivir a ese mundo. Y cuando nuestra generación de nuestros hijos están continuamente con el chisme, es porque ellos viven en el chisme. Es porque sus movimientos, sus vidas, sus comunicaciones, sus contactos, sus reservas, todo está ahí. Y como todo está ahí, es diferente a aquellos que solo lo utilizamos para comunicarnos, pero seguimos viviendo analógicamente y entendiendo la vida de manera absolutamente analógica, ¿no? Ese factor generacional del que antes les hablaba no lo podemos perder de vista. Es decir, yo el futuro lo adivino como quien sea capaz de engancharse con ese factor generacional, con esa gente que tiene ahora mismo menos de 40 años y que no se emocionan o que no les emociona la historia porque no la vivieron. La estudiaron en los libros y no tuvieron la oportunidad de asistir a esa foto de las escaleras del Pala, los periodistas de Madrid leyendo ese día El País, ¿no? Eso a ellos no les emociona porque no lo vivieron, porque no tuvieron la oportunidad de saber lo que eso significó para toda una generación que sí tuvimos la oportunidad de vivirlo. Y termino. Este libro se llama Surfear la vida, es un libro de Joel de Rosné. El surf probablemente sea el deporte que ahora más se adapta a la respuesta que la sociedad tiene que dar. Siempre hemos utilizado muchos ejemplos deportivos. Hasta el último minuto hay partidos, la mejor defensa es un buen ataque, nunca deja un partido por perdido hasta el último segundo. Bueno, pues ahora el ejemplo mejor de lo que hay que hacer es el surf. Hay que surfear, porque estamos viviendo un tiempo nuevo en el que no sabemos cuál va a ser la altura de las olas exactamente, en el que tenemos que ser conscientes de que las tenemos que salvar y que lo tenemos que hacer además dándole mucha importancia a un principio básico para mí en estos momentos en un país como el nuestro, que es el de la fraternidad. Les leo exclusivamente para terminar un párrafo. Fraternidad es sin duda la palabra más importante de la divisa de la República Francesa. Mientras que la igualdad y la libertad pueden ser percibidas como derechos esenciales, la fraternidad es una verdadera obligación de cada uno cuando se pone cara a cara ante los demás. Una sociedad no puede construirse sin fraternidad, sin tolerancia y sin respeto a los otros. Y se trata, pues, de un concepto de naturaleza moral, al mismo tiempo que legal, asociado a conceptos ya descritos, tales como el altruismo, la empatía o el compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, padre Ángel. Empezamos con las preguntas. Antonio Fuertes,
dice, usted se ha encontrado con más dificultades de las previstas para aprobar los presupuestos de Extremadura para este ejercicio. ¿Qué previsiones maneja sobre el calendario? ¿No opina que es demasiado el margen que se han marcado hasta principios de abril? ¿Cree que finalmente podría contar con el apoyo de Podemos, teniendo en cuenta que ustedes reprochan a esta formación que sirva más a los intereses nacionales de Pablo Iglesias que a los de la región? ¿De qué depende? ¿Por qué les está costando más a ustedes que, por ejemplo, a los gobiernos de Andalucía y Castilla-La Mancha? Bueno, en primer lugar, nosotros presentamos unos presupuestos que fueron tumbados por los votos de Podemos y del Partido Popular, y yo no culpo a nadie, me culpo a mí, es decir, algo hicimos mal, algo debimos hacer mal cuando no fuimos capaces de despertar en torno a ese proyecto el suficiente apoyo como para que así pudiera ocurrir, ¿no? Ahora estamos negociando, tanto con Ciudadanos como con Podemos como con el Partido Popular, y espero que probablemente antes de esas fechas, porque creo que es necesario, se dan dos circunstancias. Una, que estamos en un nuevo proyecto, en un nuevo periodo de programa operativo europeo que hay que adaptar al presupuesto y que no estaba en el anterior. Y dos, que trabajar con un proyecto, con un presupuesto prorrogado cuando ha habido un cambio de gobierno, un cambio de la estructura de gobierno y sobre todo cuando hay unas obligaciones de cumplimiento de déficit público clarísimo por nuestra parte, que yo estoy firmemente comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit. Espero y deseo que podamos tener a lo largo del mes de enero un principio de aproximación y que lo antes posible podamos tener un presupuesto. Yo no me represento ahora, y probablemente haga mal diciéndolo, pero no me gusta mentir ni mentirme, no me represento ahora otra opción que tengamos presupuestos mediante acuerdos con unos, con otros o con el conjunto de las fuerzas políticas. Luis Álvarez le pregunta qué previsiones tienen ustedes para la actualización y revisión del plan económico y financiero y cómo proyectan reestructurar la deuda de la comunidad, cómo van a hacer la consolidación fiscal y cómo van a afrontar el pago a proveedores. Nosotros hemos hecho un planteamiento cuando llegamos en el verano, tanto a la AIREF, a la Autoridad Fiscal Independiente, como al Ministerio de Hacienda. Le hicimos un planteamiento en el sentido de que resultaba muy difícil poder ir a una consolidación fiscal brusca sin destrozar la vida a la gente. Entonces yo me presenté a las elecciones con el compromiso de no hacerlo y no lo voy a hacer. Evidentemente, bajo ningún concepto, y lo dije en su momento y lo digo ahora, antes de producir más recortes en aquello que genera en Extremadura o que forma parte de nuestro proyecto de igualdad, antes de eso me voy a mi casa, ¿no? Y no lo voy a hacer bajo ningún concepto. Pero estoy comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit y lo que hemos planteado es que, como quiera, que ha habido un aumento de las entregas a cuenta como consecuencia de la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio, destinar en los 2 próximos años, espero que fuera suficiente, y si no en los próximos 3, todo lo que venga de nuevo como entregas a cuenta como consecuencia del crecimiento, que este año estarán en los entornos del 3,2 y el año que viene en el entorno del 2,4, 2,6, destinarlo a ir a la consolidación fiscal y no a gasto nuevo, ¿no? De hecho, el presupuesto que nosotros hemos presentado ante la Asamblea de Extremadura tenía una caída de casi 5 puntos, es decir, que era claramente un presupuesto que aspiraba o deseaba cumplir con el objetivo de déficit, ¿no? Respecto a la deuda de Extremadura ahora no tendría una extraordinaria dificultad, en tanto en cuanto que está en los entornos del 20% de nuestro Producto Interior Bruto, en dos circunstancias. Siempre que nos mantengamos en el escenario en el que estamos del precio, que es, entre comillas, algo discutible, y dos, siempre que no siga creciendo al ritmo que está creciendo o que ha crecido a lo largo de los últimos años. Y por eso es nuestro compromiso con el cumplimiento del objetivo de déficit. No puede seguir creciendo eternamente porque, evidentemente, eso yugularía cualquier posibilidad o cualquier opción de la comunidad, ¿no? Luis Sastre, precisamente en relación con esto que acaba de decir, señala que se ha levantado una polémica a propósito del déficit de la comunidad de más de 600 millones que ustedes han heredado de la anterior etapa gobernada por don José Antonio Monago. El Partido Popular dice que es falso y le acusan a usted de linchamiento permanente. ¿Qué puede decirnos? ¿Tiene miedo de que este asunto dificulte las posibilidades de llegar a un acuerdo con el Partido Popular para aprobar los presupuestos de 2016 como usted pretende? Yo creo que si hemos aprendido algo de lo que ha ocurrido el 20 de diciembre es que
esos debates pueden ser muy interesantes para los políticos, pero interesan bastante poco a la ciudadanía, ¿no? Y esa es la razón por la que yo creo que ahora hay que centrarse en mirar hacia adelante. Evidentemente, nosotros cuando llegamos pusimos de manifiesto una realidad que nos encontramos, no para buscar culpables, sino para intentar buscar soluciones. En cualquier caso, en este momento lo esencial o lo principal no es buscar culpas, sino buscar soluciones. Santiago Castillo, hace 2 meses su Gobierno paraba la contratación de la obra del aeródromo de Cáceres. ¿Qué pasa con el casi €500.000 que pagó el Gobierno de Mónaco por unos terrenos que compró para ese fin? ¿Hay manera de revertir la operación o dedicar esos terrenos, a otra cosa? Pues resulta que la declaración de impacto ambiental no era favorable y entonces hay que volver a empezar. Entonces no se trata de descartar ese proyecto a futuro, se trata simplemente de intentar ahora hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Y nosotros no tenemos intención ninguna de ir contra un proyecto que además nos podía parecer razonable para una ciudad como Cáceres, ¿no? Les doy un dato: en el aeródromo de Mérida cada verano aterrizan más de 250 avionetas con ocasión del Festival de Teatro Clásico de Mérida, es decir, que es un recurso que en España se utiliza con bastante frecuencia, ¿no? Y no tengo nada contra el proyecto, ¿no? Lo que tengo a favor es que lo hagamos bien y que se haga con todos los papeles en regla, ¿no? Le pregunto también qué va a hacer usted, su Gobierno, para sacar de las cifras de desempleo en las que está Extremadura. Pues hay que hacer muchas cosas, entre otras, desde lo público estamos trabajando en una modificación de los pliegos de condiciones. En la parte que puedes tú contribuir a resolver, en primer lugar, es en el escenario económico, pues con un plan de estímulo de la economía que va incluido en los presupuestos, destinado a facilitar el movimiento económico en los sectores sobre los que tenemos o podemos tener una determinada incidencia, pero luego desde lo público, en la licitación pública se puede hacer mucho. Es decir, nosotros hemos tenido, como consecuencia de que se han resuelto los concursos exclusivamente a precios, prácticamente han sido subastas. Eso ha repercutido al final en la cantidad del empleo, en la calidad del empleo y en la propia productividad de las empresas, ¿no? Estamos introduciendo modificaciones en los pliegos para que se respeten los convenios colectivos, para que se respete un mínimo del 75% de plantilla estable, para que no se puedan resolver con bajadas que superen lo razonable, porque eso no solo además está condenando a las empresas a estar en pérdida y a los trabajadores a no tener derechos, es que no aporta nada al conjunto del sistema, ¿no? Y yo creo que es una labor colectiva. Hemos firmado este año, en el mes de octubre, la concertación social con la patronal y con los sindicatos, donde hemos abierto una serie de mesas de negociación profunda sobre todo esto, porque nos preocupa a todos y creo que es una responsabilidad que a todos nos compete, ¿no? Enrique Riezu, de Europa Press Televisión, y del mismo medio Clara Bernal, le preguntan si cree que hay motivos para impugnar la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, como estudia la abogacía del Estado. ¿Qué le pareció que omitiera al rey y a la Constitución durante su investidura? Y también le pregunta Ángel Lamelas si hace bien el rey negándose a recibir en audiencia a la presidenta del Parlamento de Cataluña. Respecto al primer asunto, yo creo que lo que hay que hacer es... Yo creo que no aporta nada el recurrir o no recurrir la toma de posesión, no creo que aporte absolutamente nada, todo lo contrario, que tenía un efecto absolutamente negativo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer ahora es lo que hizo la generación de la transición, es decir, lo que hay que llamar a los Jordi Soletura y a los Miquel Roca de ahora y decirles que se vengan a Madrid, que vamos a construir juntos la gobernanza de este país y ser capaces de traer al presente aquellas cosas de nuestra historia reciente que han sido enormemente positivas, ¿no? Yo creo que si esto no se entiende, es que no estamos entendiendo realmente. Esto como choque de trenes no va. Es decir, yo hay un chiste que me hace siempre mucha gracia, que es aquella pareja de enamorados que estaban haciendo el amor sobre las vías del tren y que él le dice a ella: a ti te viene, a mí me viene, el tren viene, que frene el que mejores frenos tenga. Esto no puede ser que frene el que mejores frenos tenga. O sea, no podemos ir a un choque de trenes en el que nos vayamos a estar enfrentando y decir a ver en qué punto del trayecto Madrid-Barcelona chocamos, porque sería un error. Y yo creo que hay que ser contundente en la defensa de la Constitución. El PSOE, además, ha puesto a disposición del Partido Popular en todo momento nuestro apoyo y nuestra ayuda en la defensa de lo que significa la defensa de la unidad de España, pero no podemos ir a un choque de trenes porque creo que sería un error.
Nacho Bernardo de Quirós, de La Sexta Noticias, dice: ¿puede el pacto alcanzado ayer para constituir la mesa del Congreso de los Diputados ser el preludio de un acuerdo de investidura o incluso para formar gobierno? Beatriz Triper dice: ¿es la reforma laboral la clave para forjar la gran coalición? Es decir, si el PP da marcha atrás en esta línea roja, ¿habría, según su opinión, pacto PP-PSOE para la investidura? Miguel Ángel Sánchez López: si Sánchez se empeña en aceptar el referéndum de Podemos, ¿pedirán ustedes su salida de la Secretaría General? También le preguntan desde la revista Capital si está Pedro Sánchez instalado en la centralidad de la que usted habla. José Luis Heras dice: ¿cómo casa el concepto de centralidad con la postura excluyente de Pedro Sánchez cuando éste aparta al PP de todo lo que pueda hacer en común? José María Rivas, le leo todas estas porque tienen mucho que ver. De Ser y Media dice que exigirá al Partido Popular para que el PSOE se abstuviese en la investidura de Rajoy. Y Luisa Ramos dice: ¿no cree usted que la investidura exprés del nuevo presidente de Cataluña y sus primeras declaraciones requieren un acuerdo de unidad nacional entre el PP y el PSOE? Sírvase. Yo creo, vamos a ver, yo he dicho en mi intervención que tengo dudas, por tanto lo sigo manteniendo. Es decir, yo tengo muchas dudas respecto a lo que haya que hacer, tanto es así que probablemente el resultado final de la votación que se va a producir hoy en las Cortes, si me lo hubieran preguntado la semana pasada, no estoy seguro de que hubiera sido tal como va a ocurrir. Con lo cual, bien haríamos en esperar a que las semanas se vayan cumpliendo, los plazos se vayan cumpliendo, las situaciones se vayan cumpliendo y nos vayamos cada uno en nuestro foro interno replanteando los asuntos y las organizaciones políticas también. Ahora bien, hay algunas cosas que hay que dejar bien claras. Nosotros en nuestra organización, que tenemos la mala costumbre de debatir las cosas internamente y además hacerlas en el escaparate público, y por tanto no creo que sea malo, sino todo lo contrario, pero tenemos la cuestión de discutir entre nosotros. El PSOE es un partido que tiene y ha tenido históricamente distintas almas. Tiene almas más jacobinas, que es la que yo puedo representar, almas más periféricas, más socialdemócratas, más socialistas. Es decir, ¿qué hemos hecho siempre? Discutir entre nosotros, votar y defender lo que gane la mayoría. Y de eso es de lo que se trata y lo que creo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho hace ahora 15 días cuando el día 28 aprobamos una resolución que dice lo que dice. Y lo dice muy claro, que no negociaremos con nadie que lleve entre sus objetivos el derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Eso no hay que volvérselo a preguntar, es que no va a ocurrir. De la misma manera que no ocurrió que como condición previa para llegar a acuerdos que permitieran a Pachi López ser el presidente del Congreso, el PSOE hubiera aceptado los 4 grupos políticos de Podemos. Entre otras razones, porque al Senado no se lo han cargado los senadores, al Senado se lo ha cargado el Congreso. Cuando el Congreso se fue convirtiendo en Cámara de Representación Territorial, empezó a haber grupo vasco y grupo catalán y grupo gallego y grupo canario y grupo valenciano, el Senado dejó de tener sentido. Si el Senado nació para eso, para que hubiera una Cámara donde estuvieran representados todos los españoles y para que hubiera una Cámara donde estuvieran representados cada uno de sus territorios. En la medida en la que profundicemos en el Congreso, ya no es solo un problema reglamentario, es que los reglamentos los cambian otros reglamentos. Para mí no sería un problema mayor. Para mí el problema mayor sería la desnaturalización del Congreso como Cámara donde reside la soberanía del pueblo español, es decir, de todos los españoles y de todas las españolas. Y a veces cogemos el rábano por las hojas y nos quedamos con la anécdota y no nos vamos al fondo de la cuestión, que es el que es. Y es que queremos un Congreso donde de lo que se hable sean de los problemas de los españoles y no de los problemas de Galicia o de Valencia, porque si no al final vamos a tener que acabar haciendo un grupo parlamentario de los del resto. Entonces ya sería el acabose, ¿no? Entonces yo niego la mayor. Yo no creo que esto sea un problema puntual de si se acepta a Podemos o no los 4 grupos, sino qué Congreso de los Diputados queremos en nuestro país. Y desde luego admitiendo también la realidad de que hay una diferencia entre aquellos políticos catalanes que venían a Madrid a hacer política de la grande, de construcción de país, de países, de nación de naciones, que le llamen como quieran, pero aquello el espacio público que compartíamos, algunos que ahora vienen a pasar el rato y decir, vengo a asistir a la desconexión, es decir, que siguen en el teatro, porque que hagan teatro allí me vale, pero que quieran seguir haciéndolo aquí es algo que parece bastante inaudito, ¿no? ¿Prefiere usted un acuerdo con el Partido Popular que daría una imagen potente de responsabilidad y de estabilidad, incluso ante las organizaciones internacionales, o preferiría
un acuerdo de izquierdas con Podemos que puede fagocitar al PSOE? Yo vuelvo a la oración por pasiva. ¿Necesita este país que siga existiendo un PSOE fuerte, sí o no? Porque hemos asistido a una campaña electoral en la que todo el mundo opinaba que el PSOE se iba al garete y que iba a pasar a ser cuarta fuerza política. ¿Necesita este país que siga existiendo un PSOE fuerte, sí o no? Porque si este país necesita que siga existiendo un PSOE fuerte, no le puede pedir que vote a Mariano Rajoy. Porque si eso ocurre así, el PSOE dejará de ser un partido fuerte. Porque venimos de donde venimos. Es decir, que no venimos de una legislatura, venimos de una legislatura donde el PP tenía 184 diputados y donde se han hecho reformas laborales, donde se han hecho y se han tomado decisiones que han hecho mucho daño, y ahora se nos pide a nosotros que a la persona a la que le hemos pedido el voto a los ciudadanos para intentar cambiar esas políticas, ahora con el voto de todos esos ciudadanos se la vayamos a dar. Las próximas elecciones el PSOE dejará de ser no un partido fuerte, un partido existente. Entonces, claro, eso no se nos puede pedir, porque creo que si se nos pide eso, realmente lo que se nos está pidiendo es que desaparezcamos del mapa, ¿no? Y además hago otra pregunta. Pongámonos en un escenario de un posible acuerdo PP-PSOE. Si no funciona, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿quién gobierna España si eso no funciona? Y puede no funcionar, ¿eh? ¿Cuál sería la alternativa? Porque no vaya a ser que estemos intentando buscar algo para evitar lo que algunos no quieren y se lo vayamos a estar poniendo en bandeja a esos que algunos no quieren, porque pudiera ocurrir, ¿no? Con lo cual yo creo que nosotros hemos sido muy claros que el Partido Popular intente formar gobierno, como lo han formado presidentes a lo largo de la historia. Es que Adolfo Suárez, Felipe González o José María Aznar formaron gobiernos con minorías. Vamos a esperar, vamos a no precipitar. Yo es que creo que todo se está precipitando en exceso. Vamos a esperar. Vamos a ver qué posiciones toman algunos, vamos a ver qué consecuencias tiene lo que ha ocurrido en Cataluña en el voto de algunos, vamos a ver cómo se posicionan unos y otros y vamos a ver cuáles son las... Porque lo que sí es cierto es que no hay solo 3 opciones, hay muchas opciones. Y cada una de esas opciones se irán poniendo encima de la mesa cuando se empiece a hablar. ¿Y cuándo hay que empezar a hablar? A partir de hoy, que es cuando están constituidos las Cortes Generales, cuando ya los grupos parlamentarios tienen representantes y cuando hay un espacio donde poderse reunir, ¿no? Pero yo creo que al PSOE no se le puede pedir que haga lo que sus votantes no iban a entender en ningún caso, por mucho que se les quisiera explicar. Yo he defendido que España es verdad que no es Portugal. España no es Portugal, pero tampoco es Alemania, ¿eh? España ni es Portugal ni es Alemania. Ni venimos de la historia reciente de la que viene Portugal, ni venimos de la historia reciente de la que viene Alemania. Carlos Lázaro le pregunta: el día 30 de este mes se decidirá la fecha del Congreso del partido, del que podría salir una nueva ejecutiva, secretario general incluido. ¿Cuál sería una buena fecha para llevar a cabo este Congreso? Y si cree usted, ¿qué cree usted que debería pasar según los diferentes escenarios? Por ejemplo, en relación con los pactos y la formación de gobierno. Yo creo que no debería de haber nuevas elecciones. Creo que sería un fracaso de todos los políticos y de toda la política. Creo además que la ciudadanía reaccionaría sorpresivamente en algunos casos. Es decir, si la gente va y deposita su voto en una urna, en ese momento te está diciendo: oye, yo ya he hecho mi parte del papel, haz tú el que te queda, o hacer vosotros ahora el que os queda. Si le devolvemos el problema a la ciudadanía, no sabemos cómo van a reaccionar, pero bien haríamos en intentar evitarlo a toda costa. Y como no me represento, dentro de mis dudas, no me represento el que pueda haber elecciones de nuevo, entiendo que todo el mundo hará todo lo que esté en sus manos para intentar buscar una salida, ¿no? El Congreso, evidentemente, no debe ser hasta que todo este proceso no esté resuelto. ¿Y eso a dónde nos llevaría? No, es que yo creo que este proceso se va a resolver en un par de meses. No tiene por qué durar mucho más, ¿no? César Gil dice: usted ha elegido a un sacerdote, el Padre Ángel, para que le presente hoy aquí, en el Fórum Europa, además de declararse usted católico. ¿Cómo se casa eso con sus posiciones a favor de la despenalización del aborto y la ley de Monago que impone el homosexualismo en las escuelas de Extremadura? No, yo no... A ver, es que es absolutamente irrelevante el que yo me considere católico. Si yo puedo serlo, forma parte de mi esfera privada. Lo que no podría ser es que porque yo lo sea se lo quiera imponer a los demás. Yo soy cristiano, nunca lo he ocultado, pero desde luego lo que no voy a hacer nunca es utilizar mi condición de cristiano para que mis principios se los impongan a aquellos que no lo son. Eso yo creo que es bastante sencillo. El Padre Ángel está aquí hoy porque es un buen amigo, porque es el presidente de Mensajeros de la Paz y porque es un ejemplo de vida, que yo creo que es un buen ejemplo de vida, y los ejemplos de vida siempre son ejemplos de vida, sea en el ámbito de la Iglesia o en cualquier ámbito de la vida, ¿no?
está. No le voy a decir nada, pero No, usted no. tampoco ha dicho mucho. No, que quieren que nos metamos a hablar aquí de la despenalización del aborto. Yo lo que no quiero es que nadie, porque su condición religiosa se lo diga, tenga que actuar de una manera diferente a como ella cree que tiene que actuar. Es decir, la mujer debe ser ella la que decida, y debe ser la que decida en función de sus principios, y no le podemos imponer sus principios. Es decir, cada uno luego en su casa que haga lo que quiera, pero no obligue a que los demás tengan que hacer lo que quieran. Todo esto dentro de unos plazos y de unos supuestos que regula o que establece la doctrina del Tribunal Constitucional. Celestino Robles, se ha referido usted a los estatutos de segunda generación y a la necesidad de corregir errores. ¿Cree que una nueva Constitución debería corregir, reducir el ámbito de competencias de las comunidades autónomas e introducir cambios significativos? Beatriz Triper, de Diario Financiero, en relación al modelo económico, ¿es usted partidario de la recentralización de algunos servicios públicos esenciales como sanidad o educación? Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, le pregunta si cree usted verdaderamente que los ciudadanos y especialmente sus electores en Extremadura entienden como una prioridad la reforma de la Constitución. Vamos a ver, yo soy partidario y forma parte además de nuestra propuesta de que en la reforma constitucional blindemos las competencias del Estado. Es decir, digamos, estas son las competencias que tiene del Estado, no, de la Administración Central del Estado, del Gobierno de España, porque Estado somos todos. El máximo representante del Estado en Extremadura soy yo, el presidente de la Comunidad Autónoma, con lo cual Estado somos todos, ¿no? Y el máximo representante del Estado en un municipio es el alcalde de ese pueblo, ¿no? Eso tendríamos que entenderlo. Y se trata de blindar las competencias del Estado en la Constitución y luego los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma que recoja dentro de su voluntad las que quiera tener, pero que no sea ninguna de las que se haya reservado el Estado, ¿no? Yo creo que eso es tan sencillo de entender como de lo que yo decía antes, y es verdad, es que como no lo hicimos así, como cuando probablemente había que haberse planteado empezar a reformar la Constitución, no quisimos hacerlo, probablemente por respeto reverencial a la Constitución, pues empezaron a hacerse constituciones bis en los estatutos de autonomía, lo cual creo que es un error. Yo cuando he hablado de devolver la posibilidad de devolver competencia, cuando tú haces una reforma de la Constitución tienes que entrar a analizar. Yo mantendría las competencias en materia de educación y de sanidad en manos de las comunidades autónomas, sin duda alguna, pero la capacidad legislativa, es decir, la capacidad de fijar nuevos derechos o nuevos deberes, la llevaría a las Cortes Generales. Carlos López Combarros dice, como regla general, cuando un presidente en política deja de serlo, lo suyo no debería ser que se fuera a casa en vez de convertirse en jefe de la oposición. Pues sí. Este señor quiere jubilar a Rajoy, por lo que se ve. No, lo normal, eso es lo normal, pero hay veces que la excepción confirma la regla. Yo reunía al Comité Regional de mi partido en el año 2011, les dije que asumía la responsabilidad de la derrota, que el responsable era yo, y que asumía también la responsabilidad de volver a conformar un proyecto de mayoría, y así lo hicimos. Y yo agradezco mucho al pueblo extremeño el que haya habido una comunidad autónoma, por primera vez en España, donde después de haber perdido unas elecciones se vuelven a ganar, ¿no? Porque ha habido comunidades autónomas donde los presidentes han vuelto a ser, pero no ganando elecciones, sino fruto de los acuerdos de coaliciones, ¿no? El profesor Ramón Tamames dice el sistema de financiación actual lo planteó el presidente Rodríguez Zapatero, sobre todo en función de Cataluña. ¿Cómo se va a arreglar este tema? ¿Cuánto va a pesar en el nuevo sistema el menor desarrollo relativo de regiones como Andalucía y Extremadura? Yo estaba allí, y entonces exactamente no fue así, ¿no? No fue solo un sistema pensado para Cataluña. Era un sistema pensado en introducir nuevas variables que pudieran acercarnos más al modelo perfecto, ¿no? Por eso yo creo que deberíamos de desandar parte del camino andado y antes de preguntarnos cuánto o qué hay que preguntarse para qué. Es decir, ¿para qué queremos los recursos del sistema de financiación? ¿Para qué son? Para la educación y la sanidad vamos a calcular el coste medio de esos servicios y vamos a ponderar en función de determinadas variables arriba o abajo para que nadie tenga la más mínima duda de que ni te dan más ni te dan menos de lo que te corresponde. Te dan lo que necesitas para financiar los servicios públicos en unos niveles y unos estándares de calidad medios con respecto al conjunto de España, ¿no? Y luego, cuando yo antes decía, esto no ha empezado ahora. Es decir, el hecho de que las comunidades autónomas dejaran de venir a la celebración de los actos que celebran o que celebramos
para celebrar lo que nos une. El hecho de que se dejaran de celebrar los debates. ¿Cuántos años hace que no hay debate de comunidades autónomas en el Senado? O sea, resulta que una Cámara que se hizo para representar a los territorios hace muchos años, yo creo que desde que le dio a Juan Carlos el infarto, que no se ha vuelto a celebrar el debate de las autonomías, por allá por el año 2006. Es que le dio la noche de antes, vamos. El día se ha dejado de celebrar la conferencia de presidentes. No es lógico que el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas se hayan reunido para hablar un poquito de esto. Entonces creo que estos 4 años han sido 4 años perdidos. Perdidos en la construcción de lo que tenemos que construir, que no está cerrado ni construido, que se está deshilachando y que una parte de responsabilidad puede ser de aquellos que han optado por la calle del medio, sin duda ninguna, y yo no voy a practicar la equidistancia en ningún momento, pues evidentemente entre estar con los que quieren romper España y estar con los que la quieren unida, yo estoy al lado de los que la quieren unida. Pero ha habido algunos que tienen su parte de responsabilidad en no haber hecho lo que podríamos haber hecho para intentar evitar algunas de las cosas que están ocurriendo, ¿no? María Isabel Mijares le pregunta, a partir del día 18, Mérida ostentará el título de Capital Iberoamericana Gastronómica 2016, en la cual tú te has implicado a fondo. ¿Cuál crees que será el beneficio en el turismo para Extremadura y si sentirá la Junta como suyo este gran proyecto? Lo siente absolutamente como suyo, porque además la gastronomía vinculada al concepto iberoamericano a nosotros nos ayuda en muchas de las actuaciones que estamos haciendo ya en el ámbito de la cooperación iberoamericana, y porque además yo creo que la marca de Mérida es una marca potente en este sentido. Hay un proyecto que se llama Las Méridas del Mundo, que lleva ya trabajando desde hace tiempo, y porque creo que detrás de la Academia de Gastronomía Iberoamericana hay un proyecto de gente muy seria, ¿no? En esto yo he tenido la oportunidad de, a lo largo de mi vida, conocer mucha gente, algunos más serios y otros menos serios, ¿no? Estos son de la parte de la gente seria, que creo que se van a hacer eventos que va a permitir, no solo para Mérida, sino para el conjunto de la región, que tenemos tres ciudades patrimonio de la humanidad, pero tenemos además otros reconocimientos de la UNESCO, el más reciente, el Geoparque Villuercas y Borejara, de hace apenas 2 meses o 2 meses y medio. Es decir, tenemos un conjunto de encantos que son alrededor de la gastronomía, un reclamo magnífico para Extremadura, ¿no? Los productos de la huerta de Extremadura yo creo que no son discutibles, ¿no? Ya para terminar, Enrique Riezu, de Europa Press, vuelve sobre uno de los temas a los que nos hemos referido, pero por si acaso usted quiere decir algo nuevo. ¿Qué le parece el pacto del PSOE para nombrar a Patxi López presidente del Congreso? ¿Qué espera de esta etapa? ¿Cree que el PSOE ha perdido fuerza en la mesa del Congreso al perder un puesto? Antonio González le pregunta qué le parece que Ciudadanos y PP sumen más puestos en la mesa del Congreso que el PSOE. ¿Había que aceptarlo para que Patxi López fuera el presidente? Yo ayer cuando tuve conocimiento del acuerdo definitivo, una conversación con Pedro a lo largo del día, y me puse luego a reflexionar, yo creo que ha quedado bien porque todo el mundo de alguna manera gana, ¿no? O sea, el PP, que es el partido que ha tenido más diputados, es el que más representantes tiene en la mesa. Ahí la presidencia le corresponde al PSOE, pero Podemos y Ciudadanos tienen una buena representación. No sé valorar a fecha de ahora las consecuencias de que no haya ningún nacionalista en la mesa del Congreso. Es la primera vez que nos encontramos con un escenario de estas características y no sé hasta qué punto eso es bueno, regular o malo. Uno de los de Podemos es de Cataluña. De Cataluña en Común, o Podemos. Sí. Sí, yo creo que al final ha quedado bien. Yo creo que a mí Patxi me da la garantía de ser una persona, lo conozco desde hace tantísimos años, haber sido una persona que fue capaz de formar un gobierno en el País Vasco con apoyo del PP y que ha sido un hombre siempre dentro de eso, es un hombre de consenso, ¿no? Y de búsqueda de acuerdo. Muchas gracias. En nombre de Asisa, BT y Red Eléctrica de España, el doctor Mayero de Asisa va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Agradecer a Padre Ángel su presencia, como siempre, y agradecer y felicitar a Guillermo Fernández Vara
por su discurso. Yo creo que, aparte de ser un gran conocedor de su tierra y de presumir de ello, como lo ha dicho, pues ha demostrado ser un hombre de Estado, de lo cual pues el resto de ciudadanos nos quedamos más tranquilos por los políticos que tenemos. Quizá también, como amigo, satisfacerme de que está en plena forma, y ya es otras veces que está aquí, le vemos ahora, desde luego, con una gran capacidad de tirar para adelante. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.